Buenos días, mi nombre es Adela Salinas y a nombre del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales, que forma parte del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Ibero, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, les doy nuevamente la más cordial bienvenida a este programa de varias entrevistas que estamos haciendo por parte del laboratorio. Son unas entrevistas que tienen que ver con un programa que tenemos llamado Asesorías Ejecutivas y Soluciones Aplicadas. Y bueno, la intención de estas asesorías es que se den en poco tiempo, eh, eh, digamos como desde la comodidad de la casa, un poco adaptadas a las condiciones de la pandemia. Y bueno, pues en realidad ahorita lo que estamos haciendo también es ir entrevistando a las personas que nos, pues que van a dar las asesorías. Y en esta ocasión invitamos a Sofía Dolutskaya. Qué bueno que estás aquí, Sofía. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y Muchas bueno, gracias. el proyecto que ella tiene, la asesoría que ella ofrece, se llama La productividad social de los conflictos por proyectos de desarrollo, ¿no? Y bueno, un poco antes de empezar la entrevista, quisiera yo decir que Sofía Dolutskaya es doctora en Ciencias Sociales del Medio Ambiente con certificado en estudios latinoamericanos. Se ha desempeñado como consultora, docente y ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, del Centro Nacional de Derechos Humanos y de diferentes universidades e instituciones, ¿no? Sus intereses profesionales se centran en los proyectos de desarrollo e infraestructura en México, en el desarrollo urbano y la reforma política en la Ciudad de México y en el activismo socioambiental, ¿no? Actualmente es asociada de nuestro laboratorio, es una maravillosa asesora que nos ha ayudado en numerosos procesos que hemos tenido aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, pues arrancamos, Sofía, ¿qué te parece? Muy bien, Entonces, pues bueno, gracias. el tema, como es la productividad social de los conflictos por proyectos de desarrollo, eh, pues la primera pregunta es, bueno, los conflictos como tal tienen una productividad social, o sea, ¿cómo es eso? Y más relacionados con los proyectos de desarrollo. Claro. Bueno, pues la idea aquí es que muchas veces el conflicto es algo que cuando oímos esa palabra, pues pensamos que es algo que queremos evitar, ¿no? Que es algo doloroso, posiblemente violento, incómodo. Entonces, quizá nuestra reacción instintiva es decir, no, 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 no queremos conflictos. En realidad, los conflictos pues, son inevitables porque se deben a los diferentes intereses que siempre va a haber en sociedades humanas y más en sociedades modernas que pues, se vuelven sumamente complejas. Entonces, la idea de que los conflictos pueden ser productivos es un poco esa idea de quitarnos el miedo al conflicto, ver al conflicto como una ventana de oportunidad en vez de una cosa a temer. Ahora, claro, aquí también todo depende de cómo definimos lo que es un conflicto, ¿no? Pues a lo mejor cuando decimos esa palabra, lo que nos imaginamos inmediatamente es una protesta, ¿no? Un enfrentamiento de policías y gente que está en la calle manifestándose, a lo mejor nos imaginamos episodios de violencia de diferentes tipos y esto exactamente es lo que puede ser evitable. Los conflictos no son evitables, pero la manera violenta de resolverlos y procesarlos, esto sí es evitable. Entonces, la idea de que los conflictos pueden ser productivos para las partes involucradas y para la sociedad en general, se basa en que los conflictos son esas chispas que nos aclaran áreas que de manera normal preferimos no enterarnos de ellas o no las detectamos y que son importantes. Nos atrae nuestra atención a los intereses que han sido invisibilizados, a los temas en la agenda pública que preferimos no tocar y finalmente el conflicto nos empuja a inventar maneras de cambiar nuestras sociedades, de hacer cambio social, pues para no tener más conflictos de la misma índole
y sentir que nos estamos topando con la pared, que estamos en un callejón sin salida, que siempre que hay un conflicto por este tema pasa lo mismo y no avanzamos. Entonces la idea es que sí podemos avanzar. Ujú. Bueno, La idea en ese sentido es que, claro, los conflictos en realidad visibilizan, digamos, como el núcleo de las problemáticas, como tal, ¿no? Es decir, ahí radica la productividad en que el conflicto es un visibilizador de la causa de la problemática, en ese sentido. sí, de hecho, la cosa se vuelve hasta un poquito más compleja porque los conflictos no solo son resultado de nuestros diferentes intereses que pueden entrar en contradicción, sino también son resultados de las desigualdades del poder que siempre existen en la sociedad. Entonces, yo creo que aquí nos asiste también a aclarar un poquito cómo vemos el poder, ¿no? Cómo se ejerce el poder, dónde se ejerce. Y hay un investigador inglés que se llama Stephen Lux, que ha hecho un desglose muy interesante que habla de las tres dimensiones del poder. El poder puede manifestarse en el control del proceso de toma de decisiones. Eso quizá es lo más visible, lo que pensamos normalmente, ¿no? ¿Quién está a cargo de tomar la decisión? Ajá. Pero también el poder se puede manifestar en quién decide lo que se incluye y no se incluye en las discusiones públicas, en la agenda pública de los problemas importantes, por ejemplo, nuestras visiones y estrategias de desarrollo. ¿Quién decide? Claro. ¿Quiénes entran en esa discusión, quiénes no? Pero hay una dimensión aún más oculta que también se vuelve muy explícita en los conflictos, por ejemplo, socioambientales, de los que estamos hablando ahorita, que es el control sobre las preferencias de la gente. Las preferencias sobre el uso del territorio, sobre qué se hace con el suelo, con los recursos de este territorio, ¿no? Entonces ahí es donde si yo tengo la posibilidad de influir en cómo otros actores ven sus propias preferencias, entonces tengo poder de la tercera dimensión, por así decirlo. Entonces, este concepto de productividad también visibiliza dónde se ejerce el poder y qué tipo de poder se ejerce. Y en realidad un conflicto productivo puede llevar a la redistribución del poder de una manera más satisfactoria, que causa menos violencia, menos frustración dentro de la sociedad. Pues lleva, si no a un consenso, pero por lo menos a una mayor convivencia dentro de la sociedad de diferentes intereses y grupos que se reconocen como diferentes, a lo mejor tienen valores muy distintos, incompatibles, pero se aprende a vivir con esas diferencias sin chocar, sin eliminarse mutuamente. Ahora, hablando de las diferencias y hablando de los conflictos socioambientales que son extremadamente complejos, ¿no? Donde intervienen muchísimas dinámicas, actores, sectores, en fin. eh, ¿Cómo es la interpretación? O sea, ¿cómo se maneja el conflicto desde las diferentes interpretaciones que puede tener un conflicto? Es decir, puede ser que las comunidades tengan una interpretación de lo que es un conflicto e incluso y también de lo que están defendiendo en un momento determinado, porque también a lo mejor en este desbalance de poderes y en esta idea sobre lo que están defendiendo, a lo mejor unas personas están defendiendo algo por sus necesidades, otra tiene que ver más con los intereses de otras cosas. Es decir, cómo se puede llegar, digamos, a equilibrar el poder y generar procesos de diálogo y de socialización pues en todas las dinámicas y desde las diferentes interpretaciones del conflicto. Volvemos un poco a esa idea de cómo definimos cada parte en el conflicto, lo que es el conflicto. Uh, Algunas partes están muy acostumbradas a que el conflicto verdaderamente tiene que ver con la distribución de rentas. Ajá. Entonces, bueno, si le damos a cada quien su compensación, entonces ya no hay conflicto. Pero esto es solo una parte de los intereses que entran en conflicto socioambiental. Las partes que son otra vez un poco más latentes, pero no por eso menos fuertes, son esas ideas del valor del territorio, que no es solo valor monetario, sino es el valor
histórico, simbólico, cultural para la gente que vive en este territorio, convive en él. Otra cosa también un poco oculta que luego se vuelve muy explícita, como por ejemplo se vio en los conflictos en San Salvador Atenco por el aeropuerto o por los campos eólicos en el Istmo, es esa sensación de lo que es vendible y lo que no es vendible. Entonces, de ahí es donde empiezan a salir, por ejemplo, ese tipo de consignas de que la tierra no se vende, el viento no se vende. Entonces, si nosotros no tenemos un espacio donde las partes se sientan con suficiente confianza para exponer estos valores y verdaderamente explicar de qué se trata para ellos, esto puede hacer que el conflicto escale, porque a una parte les puede ofender si se tenga una visión muy simplícita de lo que quieren, ¿no? No, estos nada más quieren dinero. ¿Cuánto les damos para que se callen? Ajá. Eso no siempre es la solución. Entonces necesitamos buscar este espacio donde la gente pueda explicar de qué se trata y también aclarar para sí mismos de qué se trata, porque en realidad eso también es otro tipo de productividad que tienen los conflictos. En un lugar, en una comunidad donde a lo mejor las preferencias sobre el territorio no estaban bien formadas, una amenaza al uso actual del territorio, a la mezcla de usos de suelo de este territorio, en realidad puede cristalizar las preferencias. Nos damos cuenta de lo que queremos cuando viene algo que a lo mejor no queremos, Ujú. pero también necesitamos poder evaluar este algo de una manera más o menos adecuada. Y ahí es donde tenemos el problema. Si el proceso el proceso de conflictuar en realidad importa igual o aún más que el resultado de la distribución final, ¿no? De lo que recibe cada uno, por así decirlo, en todos los términos monetarios, simbólicos, de poder, etcétera, etcétera. Entonces, si la cosa empieza, la confrontación empieza con una parte de actores que trata de imponer a otra parte de actores, esto va a ser así porque nosotros lo dijimos. Este es un mal principio, porque entonces la gente ya no se enfoca en qué es lo que se propone, más bien en cómo se propuso. Si se propuso mal, aunque la cosa en sí no puede ser tan mala, nuestra tendencia, pues, según el dicho ese famoso de que a fuerzas ni los zapatos entran, es rechazar lo que se nos impone. Entonces, ¿cómo darle a esa cosa que se propone, el proyecto, el programa, lo que sea, una consideración adecuada? Ahí está este problema de escoger un espacio donde las partes pueden hablar en confianza es clave. Hemos visto en muchos conflictos que a veces el mediador, que puede ser una agencia estatal que parece la indicada en cuanto a su jurisdicción sobre el caso, ah, en realidad no lo es porque no se percibe por las partes como un mediador neutral, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía quizá no se percibe como un mediador del conflicto sobre ventajas y desventajas de energía renovable en algún lugar. Entonces, ¿cómo buscamos a estos mediadores neutrales? Ahí es donde yo creo que necesitamos quitarle un poco esa responsabilidad automática al Estado y pensar no solo en agencias estatales, sino también en mediadores y en organizaciones de confianza que provienen de la sociedad civil. Ujú. Pueden tener origen empresarial, pueden tener origen activista, esto hay que verlo según cada caso. Pero el papel de mediador de esta organización convocatoria de las negociaciones, de esa discusión, es absolutamente clave. El error en escogerlo puede tener pues consecuencias que ya no vamos a poder reparar más adelante en Ujú. el conflicto. Sí, hay algunas organizaciones que he tenido la oportunidad de platicar con personas de organizaciones que también dicen, ¿no? Que en este desbalance de poder la neutralidad tampoco funciona mucho, en el sentido de que las comunidades normalmente, bueno, pues tienen todas las desventajas en ese sentido, si están, digamos, en contraposición con el Estado o con las empresas, pues que llegan.
y que pues más bien la postura debe de ser como más imparcial en el sentido de, digamos, como focalizarse hacia el balance de la justicia como tal, digamos, ¿no? Un poquito levantar al que tiene la desventaja para poder crear un balance de poderes y en ese sentido ya poder crear una relación distinta para poder, pues justamente crear mecanismos de diálogo y de negociación y construcción de acuerdos. ¿Tú cómo lo ves desde ese enfoque? Pues tiene que ver también con tratar de nivelar el piso en las negociaciones, Ajá. reducir esas desigualdades de recursos y poder con las que vienen las partes a la negociación. Y esto en parte depende de quién va a mediar, pero en parte también depende de qué tipo de ayuda y recursos puede traer cada parte. Ahí es donde, por ejemplo, entra como clave el papel de toda clase de asesores. Pueden ser asesores expertos en el tema científico o tecnológico que tiene que ver con el proyecto que se propone, pueden ser los abogados, pueden ser los intérpretes o una combinación de todas estas cosas. La idea es verdaderamente pensar en cómo, qué hay que darle a cada parte para que se sienta a la par o lo más que se pueda a la par de los demás participantes. Y si eso quiere decir enfocarse un poquito más o un muchito más en las comunidades afectadas, porque ahí es donde pues la gente que simplemente vive y se dedica a sus asuntos, pues normalmente no es experta en leyes de uso de suelo, de desarrollo urbano, de energía, de uso de agua y toda esa maraña normativa que tenemos. Entonces, lo que pasa durante el conflicto, si el conflicto es productivo, también es algo que se llama localización del derecho, aprendizaje por parte de las comunidades afectadas de cuáles son los bloques relevantes del derecho, cómo les pueden servir, para qué les pueden servir, para qué no, y simplemente aprender a usarlos, perderles el miedo, perderle esa pues actitud un poco mística, ¿no? De cómo está hecha la ley. Yo puedo leer la ley sin ser abogado, pero necesito a alguien que me ayude. Entonces, esto es también parte de ese aprendizaje y ahí sí los actores empresariales y los funcionarios públicos necesitan tenerles un poco de paciencia a las comunidades porque sabemos que pues los empresarios y los funcionarios públicos viven mucho más dentro de ese marco normativo relevante, su trabajo los obliga a conocer las leyes, pero no es lo mismo para las comunidades. Entonces, si la ley se empieza a utilizar como un mecanismo punitivo por parte de los actores fuertes, esto hace daño de largo plazo a todas las partes, porque no solo produce esta sensación de injusticia social, del uso arbitrario o discrecional de la ley, sino también discredita a la ley como el instrumento que finalmente nos ayuda a tener una mejor convivencia a todos los actores a pesar de las diferencias de intereses. Entonces, es también necesario poco a poco durante estos conflictos llegar a la sensación de que la ley está ahí para ayudarnos a dialogar, no para impedir este diálogo, no para dar golpes, no para entrar en una dinámica de venganza. Y es que también está el elemento de la desconfianza, ¿no? Sí, Precisamente por cómo se han aplicado las leyes. sí. Entonces, bueno, ¿cómo se le hace en ese sentido? ¿Cómo se le hace para que, pues realmente sean confiables las leyes? Bueno, pues en un país como este y con tantos proyectos de desarrollo y con tantas problemáticas socioambientales, ¿cómo, o sea, cómo se le hace para poder recobrar la confianza y recobrar el diálogo en ese sentido? Una cosa que pues comentan los colegas que pues que han estado en esfuerzos de mediación es que es muy importante cuando las partes llegan a la mesa de negociación es reconocer la historia, reconocer las raíces Ujú. del conflicto y también de los resentimientos mutuos. Si es un territorio donde cierto tipo de imposición de proyectos de desarrollo, abusos de las comunidades ya han sucedido históricamente por parte de ciertos actores, si estos actores o actores aliados con ellos traen otro proyecto, la reacción de rechazo es casi automática. Ujú. Demuéstrenos, dicen las comunidades, que ustedes ahora son diferentes. Nosotros
conocemos nuestra historia. Entonces, esta historia hay que ponerla sobre la mesa, hay que examinarla y entenderla, sobre todo para los actores que son externos, que vienen al territorio nada más muy recientemente y lo analizaron desde el punto de vista técnico, geológico, lo que sea, ¿no? Para su, por así decirlo, su adecuacidad para el proyecto, pero este arraigo social o el desarraigo es igual de malo como el tipo de suelo incorrecto, ¿no? Es algo que nos produce este rechazo y esto necesita trabajarse Y en que estos además, procesos. también, pues, justamente la historia ha hablado sobre pues, la inaccesibilidad a la información, a la toma de decisiones. Las comunidades no tienen ¿no? O sea, vaya, siempre se han enfrentado con eso, Sí, con la falta de acceso a la información, a la toma de decisiones. En ese sí, sentido, porque ¿qué se hace? Y por otro lado, bueno, eh, los mecanismos de consulta en ese sentido sí funcionarían o sí funcionan. ¿O qué otros mecanismos? ¿O uh, qué opinas primero sobre el acceso a la información y la toma de decisiones? ¿Cómo se da y qué pasaría para transformar eso? pues la información siempre cuesta trabajo conseguirla oportunamente para los que van a ser afectados, sobre todo de manera negativa por estos proyectos, porque esta información es también fuente de poder. Tenerla, mantenerla oculta es algo que, pues, que aumente ese desequilibrio del poder que observamos. Las instituciones que vinieron con el proceso de democratización, como los institutos de acceso a la información pública, las solicitudes de información pública, nos ayudan, cambian la dinámica. Lo que también cambia mucho la dinámica es la prensa. Por eso tendremos que cuidar mucho de nuestros periodistas, porque pues en realidad no nos vale verlos como enemigos que siempre sacan los trapitos sucios, porque un día nos parecen ser enemigos y otro día, cuando nosotros estamos en calidad de afectados, pueden convertirse en nuestros mejores defensores. Entonces, está en el interés de todos los actores dentro de una sociedad contemporánea de tener una prensa fuerte, independiente, plural y libre. Libre de amenazas, libre de autocensura. Nos falta mucho para lograrlo. Sabemos que México es uno de los países más peligrosos para los periodistas en este mundo y también para los activistas ambientales, pero estos mecanismos están ahí. Entonces, si los encontramos trabados, hay que ver con cuidado quién y por qué los traba, quién y por qué se sentó sobre esta información y no la quiere dejar salir. También porque en realidad el conflicto, otra manera de hacerlo productivo, es cambiar una inercia que se hace con el tiempo de cómo se tratan las partes. Por ejemplo, si los actores fuertes solo ven a los actores débiles como posibles clientes, alguien a quien hay que comprar, a quien hay que ofrecerle algo a cambio para poder manipularlo, esto tiene larga historia, sí, Uh-huh. pero hay que preguntarse, ¿esto seguirá funcionando? ¿Las comunidades siguen estando de acuerdo con esto o ya están puestas de que quieren otra cosa? Entonces, cambiar esas inercias, eso también es la oportunidad que tenemos durante los conflictos. Y en cuanto a los mecanismos de participación y de consulta, no es una frase vacía decir que la consulta tiene que hacerse en buena fe. Eso es lo que nos falla, nos ha fallado muchas veces, porque esa buena fe no se expresa si la consulta nada más se hace para decir, sí hicimos consulta, le ponemos palomita, Más como mientras que no tiene ningún impacto, ninguna consecuencia vinculante sobre el proceso de toma de decisiones. ¿Cuántos procesos hemos tenido de consulta en el Istmo por las eólicas, en el caso del acueducto de Independencia en Sonora, donde la consulta se lleva a cabo después de que se tomaron las decisiones autorizando el proyecto o al mismo tiempo? Y entonces esto vacía de sentido el proceso de la consulta, que sí podía ser una forma de este proceso de negociación, de examinar los intereses y de ir más allá de las contradicciones aparentes entre esos intereses. Uh-huh. Entonces, ¿tú qué recomiendas, digamos, como herramienta
para que tanto empresas como el Estado, como bueno, todas las instituciones, todos los que están involucrados, pues vean eso, es decir, de alguna manera volteen la mirada, ¿no? Para generar estos procesos de diálogo, tener, digamos, otras estrategias en donde sí haya procesos de bien común. O sea, ¿tú cómo recomendarías que se volteara la mirada y que se pierda el miedo? Porque evidentemente las empresas entran y las instituciones entran, pues porque tienen miedo de que del otro lado les paren los proyectos, entonces pues entran pensando que así y así van a poder, digamos, ¿no? Expulsando a la gente de sus territorios, generando violencia, miedo, etcétera. Y por otro lado, las comunidades, pues también, es decir, tampoco están como muy enteradas, no tienen eh, opción de toma de decisiones antes. O sea, ¿cómo perder el miedo de ambas partes? Y además la desconfianza de las comunidades. Claro, yo creo que un cambio muy importante que tiene que suceder es que cuando los actores fuertes entran a este proceso, tienen que de veras convencerse de que la cosa va a ser más productiva si vienen a entender en vez de manipular. Esa actitud de que, ¿y cómo nos arreglamos con ustedes? A ver, ¿quién es el líder acá? Vamos a hablar con este líder y ustedes todos, que el líder les diga que ya no salgan a protestar. Esta es la actitud que hemos usado mucho tiempo, pero que en realidad no nos ha ahorrado conflictos. Estamos viendo que el número de esos conflictos crece a pesar de esos esfuerzos. La otra parte, yo creo, es que también tenemos que reconocer que cada vez que se discute un proyecto de desarrollo, también se discuten las visiones y los modelos de desarrollo por parte de los actores involucrados. Y tenemos que llegar a un punto donde por lo menos reconocemos que no hay una sola versión. Y tenemos que reconocer también que no es una estrategia productiva entrar con la bandera de que el desarrollo siempre es bueno y para todos, y todos los proyectos de desarrollo son buenos. Tenemos que ver esto caso por caso. El desarrollo produce costos y en realidad muchos de esos conflictos son la visibilización de estos costos, donde la mirada de los actores promotores está en los beneficios. Sí, los beneficios ahí están, pero los costos también están ahí y hay que ver a quién se acumulan esos costos, si se puede hacer algo para que estos costos no sean tan graves, tan irreparables, y para que la gente no se sienta que los débiles siempre se tienen que sacrificar por el bien común, mientras que el bien común resulta sumamente benéfico para los fuertes. Esta es la sensación que se repite en un conflicto tras otro y nos produce este permanente sentido de la injusticia social, como la ve mucha gente. Entonces, yo creo que sí, verdaderamente entender que esto toma tiempo, entender que venimos a entendernos, a dialogar en serio y no a manipular, no a imponer la fuerza. El uso de fuerza pública puede ser muy benéfico en el corto plazo para los actores fuertes, pero puede resultar sumamente costoso de largo plazo. El caso de Atenco otra vez viene muy al caso, pues acabó en una sentencia de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la violencia del gobierno estatal del Estado de México que no tenía por qué ser, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que reevaluar estas herramientas tradicionales, tenemos que quitarnos un poco el autopiloto. Sí, eso es difícil. Yo creo que a lo mejor a los actores empresariales que están acostumbrados a innovar les resultará más fácil cambiar de modo y adaptarse que a las burocracias públicas que tienden a suprimir la innovación, sobre todo cuando viene desde abajo. Ese es un problema más amplio, pero yo creo que tomar este diálogo en serio, darle su tiempo y tratar de abrirse a todos esos cambios que pueden ser benéficos para todas las partes y para arraigar el proyecto y hacer que el proyecto de veras tenga el apoyo de largo plazo, y el rendimiento de largo plazo, pues podría ser una ganancia para todos. Claro, sí, o sea, ahí se ahorran muchos problemas, ¿no? O sea, en suma,
digamos, un diálogo que involucre primero, como dices tú, el entendimiento y el conocimiento del otro, de todas las cosmovisiones, de lo que implica la cosmovisión de las partes involucradas, de qué tipo de poderes están hablando, cuáles son los intereses de cada parte, ¿no? En ese sentido, en fin, o sea, cuáles son los símbolos de desarrollo para cada quien. Como dices tú, es muy, muy importante como definir y conocer, es decir, entender las definiciones que cada quien tiene desde el conflicto, desde los procesos de negociación, desde sus propios intereses, etcétera, pues para llegar a un buen entendimiento, ¿no? Finalmente. Y con eso pues se ahorran muchos problemas. Sí, Pues es eso. en esos procesos aclaramos no solo cómo es el proyecto que se propone, se aclaran esas visiones, nuestras visiones de la democracia y pues de la sociedad que queremos ir construyendo. Claro. Y pues no hay que negar esas diferencias, hay que ver qué podemos hacer con ellas para que pues convivamos mejor finalmente. Ajá, exactamente. Pues muchas gracias, Sofía. Yo creo que aquí terminamos porque ya se nos está pasando un poquito el tiempo, pero muchísimas gracias por tu intervención y pues espero volverte a ver por acá para seguir platicando sobre lo mismo y las definiciones, que eso es algo muy interesante. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Y le invito también al público que escriban en nuestro canal de YouTube. Si tienen sugerencias, si tienen preguntas, pues bienvenidos al programa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.